habla el servidor del Dios Todopoderoso, Obeymar Pérez, y de su Hijo amado Jesucristo. En esta ocasión vamos a compartir un tema que está en la Biblia, que es un tema muy controversial, que hay personas que se hacen preguntas y se dicen, ¿se puede o no volver a casar a una persona que ya estuvo casada? Y hay ministros en las iglesias que aceptan el recasamiento de sus ovejas. Hay ministros que tienen 1, 2 o 3 recasamientos y ellos mismos se han vuelto a recasar varias veces. Veamos qué dicen las escrituras acerca de esto. ¿Se puede o no volver a casar a una persona que ya estuvo casada? Veamos qué dicen las escrituras. Deuteronomio capítulo 22 versículo 13. Deuteronomio capítulo 22 versículo 13. Tenemos que ir a la raíz del principio del mundo. La Biblia se divide en 2 partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Para que haya un nuevo tiene que haber un antiguo. Gloria al Señor. Entonces, veamos qué dicen las escrituras desde la antigüedad. Dice, la leemos en el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Deuteronomio 22, 13 dice, cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborrece y la atribuye falta que dé de qué hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomará y sacará las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. La madre y el padre tomarán las señales de la virginidad de la doncella de la virgen y la llevarán a donde están los ancianos. Vamos a ver qué dirán los ancianos. Y dirán al padre de la joven, a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él aborrece. Y he aquí, él le atribuye falta que da de qué hablar, diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ve aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderá la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Gloria al Señor. Aquí se está refiriendo acerca de la prueba de que ella era virgen. El padre y la madre tienen la prueba de que ella era virgen. Entonces, ¿qué sucede? Para ser más claro y más específico de lo que estamos leyendo, dice la palabra del Señor, de lo que estamos leyendo en el tiempo de antes, usted se casaba con una mujer y ella no le decía que había tenido contacto con otro hombre y que ya no era virgen, usted entonces estaba inocente. Y usted se casaba con ella, le compraba todas las cosas y después de que usted se llegase a ella, tuviese relaciones con ella, se da de cuenta de que la joven no es virgen, era permitido dejarla. Usted la llevaba delante de sus padres. Entonces, si sus padres, ellos tenían que tener la prueba de que era virgen. Aquí está hablando de que ellos presentaban la prueba. En el tiempo de antes, las mujeres virgen, las jóvenes, se vestían con unas vestiduras de cuadrito. Tenían señales de que era virgen. Si vemos la palabra de Dios, relata las escrituras de que cuando el hermano de Tamara, Eno, la violó, ella se rasgó su vestido y se echó ceniza. Entonces ya se había dañado la señal de la virginidad. Así es. Entonces así igualmente es. Cuando una mujer, vuelvo y repito, en el tiempo de antes, se casa con un hombre, se casaba y no le decía que ella había estado con otro hombre, que hubiese tenido relación con otro, y él se casa con ella sin saberlo, podía darle carta de divorcio. Entonces él la llevaba
al padre y la podían entregar al pueblo. El pueblo salían los hombres de la ciudad y la apedraban y la mataban. Entonces, y vamos a seguir leyendo. Y dirá el padre a la joven, a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer, y él aborrece. Y he aquí, él le atribuye falta que da de qué hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija, pero ve aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales dará al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla todos los días de su vida. Entonces aquí vemos de que si hay prueba de que la joven era virgen, entonces le multarán al hombre, le pondrán una multa y tendrá que quedarse con ella todos los días de su vida. La multa debería de pagarla al padre. Todos los días de su vida, no está diciendo puede dejarla, no, todos los días de su vida. Y leamos acá más abajo el 20, Deuteronomio 22:20. Mas si resultare verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre. Escuchen bien. Entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrarán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo violencia en Israel, fornicado en casa de su padre. Gloria a Dios, aleluya. Y ha fornicado en casa de su padre, y quitará el mal de en medio de ti. Entonces, ¿qué sucede? Está claro lo que dice, lo que estamos leyendo en las escrituras. En el tiempo de antes, usted que se casaba, vuelvo y repito, con una mujer, ella no le decía que ella había tenido relaciones con uno, con 2, 3, 4 hombres. Entonces usted se casaba con ella, le compraba todas las cosas, y usted, después que se llegaba a ella, descubría de que ella no era virgen, lo dice las escrituras, usted podía dejarla, podía repudiar a su mujer y apartarla. Estamos hasta ahí bien, ¿no? Pero no dijo se puede casar. Vamos a seguir leyendo qué dice Deuteronomio 24. Dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le atribuirá, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa. Si alguno se casare con una mujer y no la encontró virgen, Deuteronomio capítulo 24, le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano, y la podía despedir de su casa, la podía echar. Hasta ahí está clara la escritura. Vamos bien. Deuteronomio capítulo 24. Cuando alguno tomare mujer y si llegare a ella y no la hallare virgen, vuelvo y repito, no la hallare virgen, podía hacerle una carta y entregarla en su mano y despedirla. Gloria al Señor. Entonces, vámonos al libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 31. De este texto, escuchen bien, de este texto es que se agarran los pastores que están aceptando el recasamiento en las iglesias. Es de este texto. Fornicación es uno, adulterio es otro.
Fornicación es uno, vuelvo y repito, fornicación es cuando tú convives con una persona y tienes relaciones y no se han casado, están en fornicación. Adulterio es cuando ya tú estás casado con tu esposa y tienes otras mujeres por la calle y tienes relaciones con ella, o tu esposa tiene relaciones con otro hombre. Eso se llama adulterio. Entonces la Biblia es clara. La Biblia no engaña ni enreda a nadie. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en San Mateo, capítulo 5, versículo 31. Escuchemos bien y dice: Jesús y el divorcio. También fue dicho: a cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Dice, a no ser por causa de fornicación. Dice, salvo por fornicación. Cuando ya tú estás casado con tu esposa, ya no se llama fornicación. Si ella tiene relaciones con otro hombre que no es su esposo, o el hombre con otra mujer que no es su esposa, sería adulterio. Entonces, lo mismo que dijo mi Jesús de Nazaret cuando les explicó, es lo mismo que dice en Deuteronomio capítulo 24. Quiere decir, cuando dijo San Mateo capítulo 5 versículo 31, salvo por fornicación. Por fornicación. El matrimonio es una sola vez. Se casan dos, son uno, que es una sola carne. Entonces, está diciendo salvo por fornicación. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ya eso sí está fuera del matrimonio. Y si el hombre se casa con otra mujer, comete adulterio después de que se separe. Entonces, puedes dejarla, pero tienes que quedarte sin casar. En ninguna parte de la Biblia dice que te puedes volver a casar o de que ella se puede volver a casar. Y vamos a ver la palabra de Dios en San Mateo, capítulo 19, versículo 3. Vamos a ver qué dice el Señor. Estos ministros que están aceptando el recasamiento en las iglesias, lo que les interesa es el dinero. No viven lo que es la palabra del Señor. Quieren vivir un evangelio liviano y quieren vivir un evangelio divertido. La Biblia no es así, la palabra de Dios no es así. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en San Mateo, capítulo 19, versículo 3. Dice: Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dice, y dijo: por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no soy ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó. Esta es una parte bonita que le pega duro a los que están aceptando el recasamiento en las iglesias, a los falsos, a las mujeres que están viviendo con otro que no es su esposo, y al hombre que vive con otra mujer que no es su esposa. Esta parte le pega duro a la Biblia, no yo. La palabra del Señor dice: así que no soy ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No lo separe el hombre, lo dice la palabra del Señor. Por eso el matrimonio es una sola vez, lo dice la Biblia, ¿no? Y dice: les dijeron sus discípulos, si es así, es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Le dijeron sus discípulos. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino
aquellos a quienes es dado, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Gloria a Dios. Cuando les digo eunuco, a los que no saben qué es eunuco, hay hombres de que desde el vientre de su madre nacen desde pequeño eunuco. Quiere decir también de que no sienten ganas de estar con una mujer. Cuando los hacen eunuco, hecho por los hombres, lo dice mi Cristo Jesús aquí de Nazaret en sus escrituras. Cuando un eunuco es hecho por los hombres, en el tiempo de antes, los faraones, los reyes, llevaban a los hombres, a los muchachos jovencitos que tenían una dentadura bonita y estaban bien planteados, llegaban y los llevaban y los colocaban en el templo de ellos y les cortaban lo que está, bueno, las bolas, para hablar claro, y los hacían eunucos para que les sirvieran a ellos de por vida. Entonces ellos no sentían ganas de estar con una mujer. Eso es eunuco hecho por los hombres. Pero hay eunucos que desde el vientre de su madre nacen eunucos. O sea, que quiere decir de que no sienten ganas de estar con una mujer. Ese es el que desde el vientre de su madre nace eunuco. San Mateo capítulo 19, le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio? Y respondiéndole, él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas no al principio fue así. Dice: por la dureza de vuestro corazón, Moisés mandó a repudiar a vuestras mujeres, pero mas no fue así al principio. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 10 dice: pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casarse, o reconcíliense con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Lo dice la palabra del Señor. Dice a la mujer que si se separa del esposo, quédese sin casarse. Lo dice el Señor en su palabra. Dice: y si no, reconcíliense, y que el marido no abandone a su mujer. Gloria. Entonces, hermanos y amigos, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que el matrimonio es una sola vez. No hay dos clases de matrimonio. Es una sola vez en la vida. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Vamos a leerla en San Lucas, capítulo 16, versículo 18. Dice: y todo aquel que repudie a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Entonces el matrimonio es una sola vez. Y dice: todo aquel que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Entonces, si tú te separas de tu esposa, como dice el texto que leímos el anterior, dice de que si la mujer se deja de su esposo, quédese sin casarse o reconcíliese. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios aquí en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 39. Y nos dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Esto es algo también muy fundamental. La mujer, mientras que el marido esté vivo, ella está ligada por la ley de Dios a su marido. Y si esa mujer
se enreda con otro hombre, sería llamada adúltera. Y si ese hombre, mientras su mujer esté viva y él está con otra mujer, es llamado adúltero. Ese hombre que deje su esposa, que deja a su esposa y sus hijos que están allá y se mete a vivir con una oveja de la iglesia o se enreda con otra mujer, está en adulterio. Y la Biblia dice de que ningún adúltero heredará los reinos de los cielos. Vive Cristo Jesús de Nazaret. Y dice la palabra del Señor, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Tampoco te está mandando a casarte con un mundano, ¿no? Te está mandando a casarte con un cristiano. Lo dice la palabra de Dios, con tal de que sea en el Señor. No te está mandando de que sí, porque aquí está hablando los señores a los cristianos, a las iglesias, a los que son de Cristo, a los que son seguidores de Dios. Aquellos, gloria a Dios, aleluya, que están en una congregación. Si tu esposa o tu esposo muere, quedas libre para casarte con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. No puedes ir, si tu esposa muere hoy o mañana o en un tiempo, a casarte. No puedes ir a casarte con una mujer del mundo, ni tú puedes ir a casarte con un hombre del mundo. La Biblia dice, con tal de que sea en el Señor. Esto está bueno, Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 7, versículo 2 dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. ¿Escucharon bien? La palabra de Dios dice, pero si en vida, si el marido está vivo y ella se une a otro hombre, sería llamada adúltera. E igualmente el marido, escuche bien, pastor, pastora, yo sé que esta palabra les está doliendo duro, yo sé que esta palabra les está dando en el clavo, yo sé que esta palabra les está quebrantando, porque la palabra de Dios dice de que es como martillo que quebranta piedra, la palabra de los maestros, las congregaciones. Entonces yo sé que esta palabra les está dando duro a aquellos falsos y a aquellos pastores que están en una congregación como pastores y que tienen congregaciones y que también tienen congregaciones grandes, gloria al Señor, y están recasados una, dos veces. Déjame decirte que te vas a perder, que te vas a ir para el infierno, porque la palabra de Dios lo dice. Pastora, tú si tienes tu esposo y estás viviendo con otro, vuelve con tu esposo o quédate sin casarte, sepárate con el que está, porque la Biblia de Dios dice, gloria a Dios, aleluya, su palabra, que el matrimonio es una sola vez. Y si tu marido está vivo, vuelve a tu primer esposo, porque lo dice la palabra del Señor. Vive Cristo Jesús de Nazaret. Y si en vida del marido se uniere a otro hombre, sería llamada adúltera. Pastora, adúltera.